Lección 14. Cristo revela la vida eterna. Texto central. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El pensamiento central dice: en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. La lectura bíblica va a estar en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor en su expositor. Estamos en la lección número 14. Cristo revela la vida eterna. Lección 14. Estamos en la segunda unidad. Empezamos nuestra segunda unidad, ¿verdad? Segundo trimestre, los beneficios de vivir con Dios. Amén. Beneficios de vivir con Dios, lección número 14. El que no tenga el expositor, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15. De memoria, el texto nos dice, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El pensamiento central dice: en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Amén. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Y en esta lección vamos a hablar sobre la importancia del nuevo nacimiento en la vida cristiana. Comprenderá el nacer en el agua y en el Espíritu. Reconocerá que solamente en Dios podemos entender las cosas celestiales. Y vamos a orar por aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador. Amén. Estamos en la lección número 14, Juan 3, conocida, ¿verdad? Hablando de Nicodemo, aleluya, y el nuevo nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo se encarga de explicar en detalles todo lo referente al proceso de la salvación, ¿verdad? El acto y proceso de revelar es la manifestación de una verdad oculta, manifestada por el mismo Dios a los hombres. El maestro se encargará personalmente de enseñar al rabino Nicodemo todo lo referente al nuevo nacimiento y la única fuente de la salvación. La religión que ofrecían los fariseos estaba muy lejos de las verdades expresadas por Jehová Dios a través de todas las épocas. Por esto es que las religiones de ese entonces en nada edificaban y ayudaban al oprimido pueblo de Israel. En el texto central se expresa, gloria al Señor, se resume lo que es el Evangelio, el amor de Dios. De tal manera, el Dios Padre ama a este mundo que envía a su Hijo Jesucristo
para que haya una puerta de salvación. Y esto viene desde Génesis, desde que tuvo la caída del hombre en Génesis 3:15, ¿verdad? Se manifiesta por la encarnación del Hijo de Dios, y este asunto, ¿verdad?, está relacionado con el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para que haya reconciliación entre su persona y el ser humano que cae de su gracia. El primer Adán cae, pero el segundo Adán es vida. El primer, gloria al Señor, aleluya, Adán, gloria al Señor, trae la muerte, pero Cristo trae restauración y salvación. Así que hay que creer en Cristo, porque en Él solamente hallamos la vida eterna. ¿Amén? Y vamos a estar en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15. Leemos la palabra del Señor, los primeros versos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese que aquí hay un hombre que se considera maestro, ¿verdad?, de los fariseos, es un rabino, se llama Nicodemo. Dice la palabra del Señor que era principal entre los judíos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Este vino a Jesús de noche y le llama como rabí. El término rabí significa maestro. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que viene a platicar con el Señor, que es otro maestro. Nicodemo era un maestro de la ley. Cristo es el maestro por excelencia. Amén. Gloria al Señor. Así que viene solo y viene de noche para tener esta conversación con Jesús. ¿Por qué razón Nicodemo viene de noche a Jesús? Pues porque, por supuesto, por su posición, hablar públicamente con Cristo le podía traer problemas. Recuerde que los principales fariseos no aceptaban y nunca aceptaron la figura de Jesús como Salvador, como Mesías, como el enviado de Dios. Así que Nicodemo, que era un maestro de Israel, era conocedor de la ley judía, de la religión judía, del fariseísmo, del judaísmo, gloria al nombre del Señor. Pero ahora está hablando con el maestro, gloria al Señor, que es el maestro de la vida. Aleluya. Estoy en la lección 14. Amén. Para los que no la han encontrado, no sé qué página es en el libro del estudiante, ¿verdad? Gloria al Señor, para que sea más fácil. ¿70 y qué? 78, página 78, mis amados. Para los que tienen alumnos, el maestro es la página 65, ya voy por la 67. Ok, entonces Nicodemo era un hombre que era reconocido en Israel como maestro, gloria al Señor, aleluya. Viene de noche para ocultarse de los demás colegas religiosos y para que no criticaran su posición, ¿verdad?, y su visita, porque lo podían acusar de traidor, aleluya. A los maestros en Israel se les llamaba rabí, rabino, porque pues era un título de autoridad, gloria al nombre del Señor. Entonces le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios. Fíjense que él reconocía que Cristo, de alguna manera, era el Hijo de Dios, venía de Dios, ¿verdad? Porque nadie podía hacer las señales que él hacía. Amén, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Las señales a las que hace referencia Nicodemo en relación a Jesús son las que realizó en Jerusalén, ¿verdad? Convirtió el agua en vino, empezó a hacer milagros, empezó a hacer sanidades, empezó a hacer señales. Reconoce en Cristo que es un maestro que había venido de parte de Dios, aleluya. O sea que el origen de Cristo era totalmente, como hermano, celestial. Era un ser celestial, gloria al nombre del Señor. Mientras los fariseos tenían celo de Jesús porque ponía en juego su autoridad religiosa, Cristo había venido para traer vida y traer una nueva vida espiritual al pueblo de Israel. Nicodemo quería conocer más sobre esta nueva vida. Amén. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, todas las cosas cambian. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Nosotros como creyentes debemos tener la actitud también de reconocer cuando necesitamos, gloria al Señor, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Estamos hablando del proceso de la regeneración. La regeneración se da cuando tú naces de nuevo en Cristo, cuando cambias espiritualmente a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted recibe a Cristo como su único y exclusivo Salvador, se supone que hay un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, lo hemos repetido tantas veces, gloria al nombre del Señor. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? ¿Qué conocía Nicodemo acerca del reino de Jesús? Gloria al nombre del Señor. Cristo no le contesta de inmediato a Nicodemo, diciéndole, sí, pues yo vengo de Dios, yo vengo del cielo, yo soy esto, yo soy aquello, soy lo otro, sino que va a ir directamente a la doctrina de lo que es la salvación. Le va a hablar de doctrina, le va a enseñar teológicamente lo que significa todo este proceso de tenerlo a Él en su vida, gloria al nombre del Señor. Él ve la necesidad espiritual del líder religioso, amén, porque Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Así que tiene que haber un proceso de conversión, amén. Nicodemo sabía del reino por las escrituras de aquella época, la ley y los profetas, pero ahora el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos se obtiene a través de Cristo, a través de la salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Para Nicodemo esto era totalmente nuevo. La gente piensa que el reino de Dios es algo étnico. Cuando hablo de algo étnico, que es algo de un pueblo, de una raza, piensa que el reino de Dios es algo político, hermano. Y el reino de Dios no es política. El reino de Dios no es nada étnico, porque la salvación vino para los judíos, pero ¿qué hizo Cristo, hermano? ¿Qué hizo Cristo? Lo permitió que llegara a todo el mundo, a todos los gentiles, ¿verdad? Así que no se trata de que una sola nación va a ser salva. Todos los términos de la tierra conocerán a Cristo, y de todos los términos de la tierra habrá gente que conozca a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y tampoco es un reino político. Por ahí hay mucha gente, ¿verdad?, proclamándose que si somos reinas y reyes de este reino, princesas y príncipes, hermanos, pero el Señor nos llamó a ser siervos. En Cristo no existe eso de que tú eres reina, tú eres princesa. Eso se lo dicen los esposos a las esposas, a los novios a las novias, ¿verdad? A veces. Gloria al nombre del Señor. Son términos que se usan acá. Nosotros lo usamos con nuestros hijos, mis príncipes, ¿verdad? Pero eso en el reino de Dios no existe. En la iglesia no existen reyes ni reinas. ¿Verdad que sí? No hay concursos aquí de belleza. No hay, aleluya, esas cosas que se dan en el mundo. Hay una gente que piensa que sí, somos las princesas del reino, somos las reinas del reino de los cielos. No, hermanos, somos siervos del Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. No tenemos ninguna autoridad, solamente la autoridad que nos da el poder del Espíritu Santo. Entonces, Cristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa nacer de nuevo? Estoy en la segunda parte de la lección, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted dice que esta porción de nacer de nuevo se ve por primera vez en este capítulo, en esta porción de la Biblia. Nacer viene del término griego genao, usado para la genealogía de Mateo 1:17. Ahora, nacer de nuevo, otro término griego que se puede significar de arriba, y posiblemente Nicodemo no podía entender este término que Cristo está introduciendo. Hay que nacer de nuevo, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Así que nacer, ¿verdad? Cuando usted, ¿verdad?, nosotras las damas, gloria al Señor, concebimos, aleluya, y está ese bebé ahí, una vez nace, pues ese es el nacimiento, ¿verdad? Ese es el nacimiento físico, el nacimiento corporal. Pero ahora Cristo está introduciendo una idea. Entonces Nicodemo lo ve en términos humanos. ¿Cómo ustedes se pueden meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Imposible, ¿verdad que eso no se puede, hermano? Eso humanamente, eso es imposible.
Pero Cristo quiere que Nicodemo lo vea a nivel espiritual. Tienes que nacer de nuevo, tienes que renovarte, tienes que regenerarte, aleluya. Y se lo repite, mira, esto es verdad, Nicodemo, de cierto, esto es cierto, te digo que tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Nicodemo como que no entiende, gloria al Señor, aleluya. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Gloria al nombre del Señor. Pero Jesús le responde en el verso 5 y vuelve y repite la palabra, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Mire, esta declaración tiene dos connotaciones. En primer lugar, el nacer del agua, usted sabe que en el nacimiento físico, ¿qué rodea al bebé dentro del vientre? Agua, ¿verdad? Lo que científicamente se llama el líquido amniótico. Ese bebé está ahí nadando, ¿verdad? Cuando nace, pues obviamente sale de ese ambiente protegido a una nueva vida, gloria al nombre del Señor. Ese es el nacimiento acuoso, típico de toda mujer. Pero ¿qué es el nacimiento en el espíritu? ¿Qué es espiritual? ¿Cómo usted puede ver ese nacimiento espiritual? ¿Cómo usted nace de nuevo a una nueva vida? Pues sencillamente el Espíritu Santo entra en su corazón, ¿verdad? Y hay una transformación de la vida y usted recibe a Cristo como su Salvador. El nacer en el Espíritu es pasar por el proceso de regeneración o volver a nacer. Usted es una criatura conforme a Dios, tiene que vivir como un verdadero cristiano y se renace en segundo lugar cuando el creyente es bautizado en las aguas y en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire, nacer del agua se refiere al bautismo en agua, el cual se debe practicar a todo creyente. La semana pasada 6 hermanos de esta iglesia fueron llevados ¿a qué? A esa nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo, bendito sea el nombre del Señor. Al practicar el bautismo en las aguas, haces la promesa final de morir al pecado con la ayuda del Señor. Aleluya. Porque en el bautismo se representa, gloria al Señor, la muerte al pecado, el que tú vas a las aguas, mueres a esa vida pasada y naces a una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Cuando sales de las aguas bautismales, resucitas en una nueva criatura. Así como Cristo resucita de los muertos, de igual manera lo hacemos al salir de las aguas. En el bautismo en agua sepultamos finalmente nuestro viejo hombre y se resucita a una nueva criatura, como ya dijimos 2 Corintios 5:17. Pero en el nacimiento en agua y en el Espíritu está el efecto de la limpieza y purificación que experimenta todo hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Tito, destaca este tipo de efecto del agua y del Espíritu en la vida del regenerado, y es imposible entrar en el reino de Dios si no tiene este nuevo nacimiento con los efectos purificantes del agua y del Espíritu. Amén. Quiero leer la definición que me da el expositor del bautismo en agua. Mire, el agua viene ligada al efecto de la purificación, ¿verdad? Sin agua es bien difícil vivir, hermano. Ustedes saben que en esta comunidad por años ha habido el problema del agua. Porque usted necesita el agua ¿para qué? Para todo. Desde que usted se levanta, para lavarse la boca, para lavarse la cara, para bañarse, para lavar su ropa, para cocinar, para limpiar. El agua es indispensable para la vida, hermano. Es el elemento más importante que puede tener un ser humano. Uno puede a lo mejor tolerar estar sin luz, pero estar sin agua es mucho más difícil, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al nombre del Señor. Pues mire, en casi todas las religiones hay unos ritos de purificación. Veía yo en estos días un reportaje de la India. ¿Dónde se purifican los hindúes? En el río Ganges. Un río que está bien contaminado, pero ellos entienden que ese río es un río espiritual, es un río sagrado. Para los israelitas, ¿cuál era el río sagrado? El Jordán, ¿verdad?
Cuando el profeta le dice a Naamán, vete al Jordán y báñate 7 veces, y Naamán, pero ven acá, ese río está sucio. Amén. Así que en todos los lugares del mundo hay como un lugar que es sagrado, que representa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Ese lugar donde la gente va a purificarse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí los católicos van a un sitio por allá, ¿verdad? Bien lejos, que está una virgen, y allá van y hacen su sacrificio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En Puerto Rico tenemos un río que se llama el río Espíritu Santo. ¿Usted lo sabía? Está por el área este. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y pues la gente tiene esa idea de que hay lugares que son para tú purificarte. Usted puede ir a cualquier país del mundo y usted pregunta, ¿dónde está el río, las aguas que se usan aquí? Y le van a decir, pues mira, ve al sitio que allí se practica esto y esto y esto, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que en todo lugar, los lavamientos previos a la adoración, mire, en el Antiguo Testamento, cuando usted entraba en el tabernáculo, ¿qué era lo que había? ¿Qué era lo que había? La fuente. ¿Para qué era la fuente? Para lavarse las manos. Es como, mire, simbólicamente, hermano, si nosotros fuéramos a hacer esa práctica, pues nosotros tenemos una fuente ahí al frente, ¿verdad que sí? Yo creo que no está botando agua porque no hay agua, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos a hacerlas, ¿cómo es? No está conectado, no hay agua, se baña. Oh, gloria al Señor. Pues si nosotros fuéramos a irnos rígidamente y fuéramos a tomar eso en este contexto, pues cada vez que llegáramos a la iglesia, ¿qué haríamos todos? Meter las manos en la fuente y llegar al templo. Pero no tenemos necesidad de lavarnos con agua física, porque ya Cristo nos ha lavado, ya Cristo nos ha limpiado, ya Cristo nos ha regenerado. ¿Cuántos dicen amén? El agua que nosotros recibimos es espiritual. El agua es Cristo. Cristo dijo, yo soy el agua que salta, ¿para qué? Para vida eterna, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que en la mayoría de los templos de otras religiones hay una fuente a la entrada. ¿Usted lo sabía? Hay fuente. Usted entra y se lava las manos. En la iglesia católica la hay, ¿verdad que sí? Yo he entrado a la iglesia católica y está la pila con el agua bendita, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. O el agua común, gloria al Señor, que se utiliza para entrar al templo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aquí, para usted entrar a la casa de Dios, lo que tiene es que confesar sus pecados y reconocer que Cristo es el Señor de su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que el bautismo es uno de los 3 sacramentos de la iglesia, junto con la Santa Cena, que se va a dar en el día de hoy, si Dios lo permite. Más adelante va a haber Santa Cena en el templo, amén, que es el otro sacramento, y el lavatorio de pies, que la iglesia practica con todo aquel que confiesa y profesa la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo es señal de arrepentimiento. El bautismo es la entrada a la comunión de la congregación. El bautismo es el que te permite, gloria al nombre del Señor, tener esa experiencia gloriosa de ser un nuevo miembro para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Esa experiencia tan linda que vivimos la semana pasada, de ver nuevos miembros bautizados en las aguas. La iglesia tiene que procurar eso, discípulos, y que sean llevados a las aguas bautismales. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué sucede? Carne. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que nace de la carne? Nosotros somos carne, ¿verdad que sí? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Lo que es nacido de la carne, gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Solamente Nicodemo entendía ese nacimiento carnal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es imposible, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Primero porque un bebé lo más que puede pesar, qué sé yo, son 10, 12, 11 libras, ¿cuánto? En fenómenos, ¿verdad? Amén, esos son fenómenos si pasan de 10 libras, hermano, amén. Gloria al Señor. Usualmente pues son de 7, 8 libras. Amén. Gloria al Señor. Es lo más que a lo mejor una mujer puede cargar. Los míos pesaron 6 libras, uno con 6 onzas y el otro con 9 onzitas. Chiquitos, flaquitos así, juguitos. Amén. Porque era lo más que mi cuerpo podía cargar, hermano. Imagínense yo pariendo un muchacho de 10 libras. Gloria al nombre de Jesús. Miren, entonces,
El maestro le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo está pensando carnalmente. Nicodemo todavía no ha entendido esta idea espiritual, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Todo el que no sirve a Cristo, todo lo ve carnal. No puede ver la dimensión espiritual de las cosas. Amén. Ahora mismo el mundo está conmocionado porque un artista dijo que se convirtió al Señor y va a cambiar su vida. ¿Por qué eso le causa problema al mundo? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Que se convierta a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo no acepta eso. Ahora, si dice que se cambió de sexo, si dice que va a tener 5 esposas, si dice que va a hacer esto, que se va a hacer un tatuaje por todo el cuerpo, eso sí es noticia, hermano. Y eso todo el mundo lo celebra. Pero el convertirse a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una burla. Se ha convertido en un menosprecio. Cuando lo que deberíamos es procurar que todas las almas vengan al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? La gente prefiere ver a la gente en el mundo perdida, brincando y saltando, gloria al Señor, y haciendo cosas que no le agradan a Dios, que verlos haciendo una vida recta. Amén, gloria al nombre del Señor. Quizás cuando usted se convirtió, antes de convertirse tenía muchos amigos, se convirtió a Cristo, desaparecieron todos. ¿Por qué? Porque ahora tú eres un charro, tú eres un ridículo, te metiste a eso, tú eres una ridícula, ahora no puedes ir al party, ahora no puedes hacer esto o aquello otro. Pero mire, lo que usted tiene es mucho mejor que lo que el mundo te da. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermano? Dígame, están matando a nuestros jóvenes, los padres están enterrando a sus hijos, hermano. Eso es algo que uno no lo puede comprender. Amén. Pero si usted practica el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si estás en el pecado y en el mundo, el diablo te va a llevar, perdonando la expresión, pero esa es la realidad. Porque el diablo vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Y según Dios te ve hermoso para Él y te ve hermosa para Él, el diablo también te ve hermoso. Y dice, no puedo permitir que se llegue, ¿verdad?, muy lejos. Y rápido le pone trabas en el camino para que no sirva a Dios. Usted permanezca en Jesús. Amén. Usted sírvale al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted no se aparte del Señor, aunque sea difícil. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, porque todavía Cristo veía la cara de Nicodemo como turbado, ¿verdad? Como asombrado. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y yo me imagino a Nicodemo dándole vueltas a esa idea en su cabeza. Y Cristo le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tiene que haber un cambio, una transformación, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. No es opción si aspiramos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener un cambio, tenemos que nacer de nuevo. Aleluya. Entonces Jesús hace una comparación entre el origen y la trayectoria del viento, y para compararlo con los que nacen del Espíritu. Aleluya. El viento sopla de donde quiere. Usted ve al Espíritu de Dios. Usted ve a Dios. Usted ve a Jesús con sus ojos físicos. Usted los ve. Usted ve el viento. Pero ¿cómo usted sabe que hay viento? Porque lo siente. Amén. Ahora mismo está haciendo un poquito de viento, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere. Oyen sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La palabra neuma, donde viene la rama neumatología o estudio exhaustivo, todo lo referente a la persona del Espíritu Santo, que también significa viento. En el día de Pentecostés dice que estaban todos reunidos, unánimes, orando. Y de repente vino un ¿qué? ¿Y por qué Dios usa esas analogías? Para que nosotros, ¿verdad?, entendamos cómo se mueven las cosas. Si no hay ese fenómeno del viento recio, los discípulos no iban a saber cómo fue que entró el Espíritu Santo. Entonces dice que vino como viento recio y llenó ¿qué?
Imagínense que ahora mismo entre por ahí una ventolera y nos ponga todos los pelos parados, como dice el pastor, y aquí entre el Espíritu Santo de Dios y empecemos a hablar en nuevas lenguas, amén. Porque ese es el bautismo del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor. Recuerde cuando Dios se le revela a Elías, le mandó ¿qué? Un terremoto, le mandó ¿qué más? Un viento bien fuerte, pero también ¿qué le mandó al final para hablarle? Un silbido apacible, porque el viento tiene velocidades, ¿usted lo sabía? Amén, el viento tiene velocidades, a veces viene, mira, suavecito, pero cuando Dios te quiere sacudir, manda al recio, okay. Manda al poderoso, aleluya. Usted lo ha visto, ¿verdad? En las cuestiones del tiempo, cuando viene un huracán categoría 5, hermano, eso se llevó todo. Usted sabe que María, eso fue aquí devastador, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya cuando usted sabe que el huracán es categoría 1, pues usted como que se queda más tranquilito, pero si dicen que es categoría 5, usted sabe que lo que viene es destrucción, porque ¿a cuántas millas viene un huracán, hermano? Gloria al Señor. Pues el Espíritu de Dios se supone que entre en nosotros, como ese viento recio, como ese viento poderoso, que nos transforme y nos cambie, gloria al Señor, y nos haga nuevas criaturas, bendito sean. Ya aquí todos somos salvos, ¿verdad que sí, hermano? Todos aquí somos salvos, todos hemos tenido ese cambio de muerte a vida, todos estamos bautizados en las aguas, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, y todos hemos tenido esa experiencia poderosa. El Espíritu Santo usted no lo ve. Cuando el bautismo del Espíritu Santo llegue a aquellos que no han sido bautizados, van a sentir que de momento su lengua se transforma. Y vas a empezar a hablar en nuevas lenguas, no lo detengas, es el Espíritu Santo que te está bautizando. ¿Cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo? Ojalá Dios nos bautice, ¿verdad? O bautice a aquellos que todavía no lo han recibido. Gloria al Señor y reciban ese poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que el nuevo nacimiento no es de índole biológica. Lo que Jesús quiere decirle a Nicodemo es que tiene que nacer a una vida espiritual, a tener un encuentro personal, que lo estaba teniendo porque estaba frente a quién. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Él estaba bien personal allí, lo tenía de frente. Usted y yo recibimos a Cristo por fe. Amén. Pero qué lindo sería que Jesús se sentara al lado de nosotros. Ven acá, ven, cuéntame tu vida. Ven, vamos a dialogar. Vamos a arreglar esas cositas, ¿verdad? Qué lindo sería, gloria al nombre del Señor, aleluya, que podamos sentarnos y estar a la presencia del Señor. Eso lo hacemos por medio de la oración, ¿sabe? Amén. Usted no lo puede ver, pero Dios está allí. Cuando usted ora, el Señor lo oye. Cuando dicen amén. Vamos entonces a los próximos versos, hermano. Versos del 9 al 12. Dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía Nicodemo no entendía cómo era el nuevo nacimiento, ¿verdad? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, todavía Nicodemo no entendía. Cuando usted no entienda algo de la palabra, pregunte. Hermano, no es malo preguntar. Si usted no sabe, pregunte, ¿verdad que sí? Cuando estamos perdidos buscando una dirección, nos paramos en la esquina de los que se reúnen, que saben dónde vive todo el mundo. Mira dónde es la casa de fulano. Ah, mira, tú vas por allí, dobla a la derecha, el palo donde está. Tú sabes, te dan unas direcciones así, ¿verdad? Doble la... En Puerto Rico la gente es maravillosa dando direcciones. No te metas por la primera, métete por la segunda. Cuando veas tal cosa, por allí, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo Nicodemo podía entender y creer las nuevas verdades bíblicas? Es lo que la gente no entiende de la conversión. En el mundo la gente no entiende lo que es la conversión a Cristo. Amén. Lo que es esa nueva experiencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nicodemo quería que se lo enseñara en arroz y habichuela. Sencillo. Cristo, no entiendo cómo puede hacerse esto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pues Cristo le hace una pregunta. Tú eres maestro y no sabes lo que es nacer de nuevo. ¿No entiendes? ¿Qué era lo que enseñaba la ley, hermano?
Dígame, ¿qué enseñaba la ley? ¿Cuál era la enseñanza de los rabinos y de los fariseos? La ley: no matarás, no harás esto, no harás lo otro, vas a hacer esto, guarda el día de reposo. Todo eran reglas, 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 reglas. La ley no tocaba el aspecto espiritual. Amén. Es como cuando ahora usted va al doctor, y no sé si ahora usted ha visto que en el récord médico a usted le preguntan una serie de cosas que antes no se preguntaban. Te preguntan: ¿usted quiere ser donador de órganos? ¿Verdad que lo preguntan? Te preguntan: ¿usted padece de alguna condición de salud mental? ¿Usted ha tenido ideas de suicidio? ¿Verdad que usted ha visto los récords nuevos que ahora preguntan eso? ¿Por qué ahora se está preguntando eso, hermano? ¿Por qué? Porque se asocia a las enfermedades. Entonces, tú no puedes tratar al hombre solamente en su aspecto biológico. ¿Cuál es el aspecto biológico? El cuerpo, la presión, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? La tiroides, los niveles de esto, los niveles de las hormonas, que si la pituitaria, que si están en orden las hormonas, que si aquello, que si lo otro. Entonces, el hombre no solamente puede ser tratado en su aspecto biológico, el hombre es un ser integral. Somos alma, cuerpo y ¿qué? Espíritu. Por lo tanto, también hay que bregar con la psiquis, que es lo que hacen los psicólogos. ¿Cómo usted se siente hoy? ¿Usted se siente deprimido? Te pregunta eso también. ¿Usted toma medicamentos? Te pregunta eso también, ¿verdad que sí? Y te va llevando unas cuantas veces. Usted come, usted está comiendo bien, usted se está bañando. Sí, no sé, hermano, pero eso te lo están preguntando los médicos. ¿Usted está durmiendo bien? ¿Por qué? Porque todo eso son indicadores de una posible condición. Si usted no se está alimentando bien, si usted no está durmiendo bien, si usted no se está cuidando su cuerpo, pues el médico tiene que detectar esas señales en usted y le va a hacer un referido, un psicólogo, un psiquiatra. Entonces lo escucha hablando usted. Y si usted empieza a llorar frente al médico, el médico dice: este está en una depresión mayor, vamos a mandarlo rapidito, porque ¿verdad? Es cuestión de bregar con esa salud integral. De esa misma manera está la salud espiritual, porque el espíritu solamente puede ser restaurado por Dios. Amén. No hay pastilla que pueda quitar el pecado. El pecado solamente se quita con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros somos seres integrales, que todos los aspectos nos afectan. Nicodemo no entiende esto, la religión judía no entiende eso. No sabe de eso, no entiende de sentimientos y emociones. Y es el aspecto, y me estoy desviando del tema, pero tengo tiempo. El Departamento de Salud está bregando con esto del COVID, que si los huracanes, que si pero no está bregando con la crisis de salud mental de este país. ¿Dónde están los psicólogos de este país? ¿Ah? ¿Dónde está esa gente que AMSCA ha estado trabajando? Y yo los felicito, hermano, porque AMSCA tiene un equipo de trabajo excelente. Pero no se está bregando con la salud mental del pueblo. Y tenemos un problema en este país. Tenemos un problema de mal manejo de emociones. Tenemos un mal manejo de coraje y tenemos un problema de violencia en el hogar. Y yo tengo que hablar de eso, porque eso es obra del enemigo, pero también es un problema de crisis social y profunda que hay en este país. Están matando mujeres a lo loco, hermano. Esta semana, ¿cuántas van? Hermano, y usted se tiene que preguntar, ¿qué está pasando? Se supone que mientras más tecnología, más educación. Mentira. Gloria al Señor. Porque se está vendiendo todo, pero no se está vendiendo ¿qué? La familia. Hay que entrar en la casa, hay que entrar en el hogar. Hay que ver cómo están funcionando esas relaciones entre hombre y mujer. ¿Qué es lo que está pasando entre los padres y los hijos, hermano? ¿Qué está pasando? Que los niños se están suicidando. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Gloria al nombre del Señor. Pues entonces tenemos una crisis moral y espiritual que solamente Dios la puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la prensa se va a enfocar en el artista que se convirtió y dejó de cantar la canción aquella. Y no, en vez de preocuparse por lo que realmente se tiene que preocupar.
¿Qué vamos a hacer como país? ¿Qué vamos a hacer como iglesia ante la crisis, hermano? Aleluya, siéntese con sus adolescentes, los que lo tengan, abuela, pregúntenle, ¿estás bien? ¿Te están tratando bien en la escuela? Busque esas señales. No, en la escuela hay un nene que me está molestando mucho, en la escuela me dicen esto, vaya a la escuela y resuelve ese problema, hermano. El bullying es castigable. Amén, gloria al Señor, es un delito, gloria al Señor. El acoso es castigable por ley, gloria al nombre del Señor, aleluya. La violencia es castigable por ley, para eso está la ley 54. Si el hombre le da a usted, vaya y acúselo, y si la mujer le da al hombre, también, a su nombre. Ahí no hubo muchos amenes, sí, porque hay mujeres también que son bravas, Matías, que tiran el sartenazo y ¡fua! Aleluya. Pero aquí no hay nada de eso, porque todos ustedes son nuevas criaturas en Cristo y a su nombre. Usted no le grite al marido, pero el marido no le grite a la mujer, hermano. Eso no puede ser. Mejor dialogue, váyase cada uno a su esquina y cuando estén calmados, vamos a dialogar. Amén. A su nombre. Mire, vamos al nuevo nacimiento. Eso es parte del nuevo nacimiento, hermano. Si usted se convirtió a Cristo, usted tiene que tratar bien a su esposa. Si usted se convirtió a Cristo, usted tiene que tratar bien a su esposo. Si usted se convirtió a Cristo, tiene que tratar bien a los hijos, a la familia, a los vecinos. Que la gente vea el cambio en usted. ¿Cuántos dicen amén? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay mucha gente con conocimiento, pero no tienen el conocimiento de Dios. Y de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, verso 12, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo le sigue diciendo a Nicodemo, gloria al nombre del Señor, aleluya, que Él ha venido para cambiar al mundo, que Cristo vino de parte de Dios, por las señales que hacía, por la profundidad de las escrituras que exhibía, la autoridad que tenía Cristo para enseñar no era igual a la de los rabinos. Gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Si Él le ha dicho cosas terrenales y no las creían, ¿cómo van a entender el mundo espiritual? ¿Verdad? Cristo no vino a hablarle de la situación política de Israel. Cristo no vino a hablarles del Imperio Romano, ni que dejaran de pagar las contribuciones. No, hermano, pague para que se acredite, hermano. Amén. Gloria al Señor. Si usted debe lo que usted tome prestado, páguelo. Gloria al Señor. Si usted tiene que rendir planilla, hágalo, porque eso es parte de ser ciudadano. Amén. Pero Cristo no vino a bregar con nada de eso. Cristo vino a bregar con la salvación del hombre. Cristo vino, aunque eso es parte del concepto, ¿sabe? Amén. Si usted es nueva criatura en Cristo, usted hace las cosas en el orden de Dios. Cuando dicen amén. Entonces, gloria al nombre del Señor, aleluya. Nicodemo sabía mucho de la ley, pero no sabía nada de lo espiritual, ¿verdad? Y eso le sucede a muchos creyentes. Conocen mucho la Biblia, la leen de rabo a cabo, pero no la profundizan, no la ponen en práctica y no tienen la madurez para entenderla. Amén. No es que la leas como el papagayo, es que la puedas comprender. Hay cosas en la Biblia que para uno son bien difíciles de entender, amado. Pero ¿qué viene? Para eso está aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que ilumina tu mente y tu corazón para que recibas esa enseñanza de parte de Dios. Mira, hay muchos cristianos que llevan 40 y 50 años y todavía están bebiendo leche espiritual. Ya se supone que a nosotros, a nuestra edad, estemos comiendo malanga, yautía y lo fuerte, la batata. Hermano, estamos en ayuno, perdónenme. Pero hablando en términos espirituales, ya no estamos para cremitas ni para leche, estamos para algo más sólido. ¿Ah? Gloria al Señor, porque El bebé no se alimenta a los 2 meses con un plátano, ¿verdad que no? Usted le mete algo fuerte a ese bebé, lo va a matar. ¿Qué pasa? El cuerpo va asimilando hasta que llegue el momento que el médico te dice, empieza a darle lo sólido, ¿verdad? Primero dale lo verde y después le da lo amarillo para que no te ponga amarillo y no se te ponga verde como Hulk, ¿verdad? Y te van alternando
y va mezclándole poquito a poco, ¿verdad? Hay padres y madres que ya a los 3 meses le quieren meter ajo con habichuela, no, hermano, es un bebé. Amén. De igual manera el creyente. Usted no le puede atosigar un plato de vianda espiritual a uno recién convertido, vaya poco a poco. Llévelo con la leche, después cereal, los que usan cereal. Yo nunca usé cereal para mis hijos, nunca. Los cereales dañan los pulmones, nunca usé cereal para mis bebés. Estuvieron con leche materna por buen tiempo y después pues lo que vino después, hermano. Aleluya. Pero el creyente que comienza en Cristo, usted no lo va a atosigar con la palabra. Usted va a ir como, poco a poco. Como Cristo cogió a Nicodemo. Nicodemo, este es sencillo. Este es el ABC del Evangelio. Tienes que nacer de nuevo. Tendrás que renacer en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Porque si ahogamos al que va entrando, ¿qué va a pasar? Va a decir, ay, esto es demasiado fuerte para digerirlo. Me voy. Gloria al nombre del Señor. Así que Nicodemo está como un bebé espiritual. ¿Usted lo sabía? Él podía ser maestro de la ley, pero espiritualmente, ¿qué era? Un neófito, un bebé, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Dice, Cristo le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice, el ministerio del Hijo del Hombre, la cuarta parte, versos del 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En ese momento Nicodemo tiene un encuentro con Jesús, abraza el cristianismo. Sabemos que en las últimas escenas de la vida de Jesús hubo rabinos que se convirtieron, José de Arimatea, Nicodemo y otros más, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, recibieron a Cristo como su Salvador. Amén. Cristo le ha estado mostrando a Nicodemo las grandes realidades de su obra como Hijo del Hombre. Le ha hablado del aspecto de la salvación, tienes que creer. Número 2, le ha hablado del aspecto de la regeneración, tienes que nacer de nuevo. Le ha hablado del bautismo en las aguas, de nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser bautizado en las aguas, tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Así que vemos varios aspectos teológicos que Cristo en esta conversación, ¿verdad? Ahora nosotros lo podemos entender, le ha estado enseñando a Nicodemo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cristo vino del cielo, pero un día también ascendió y viene de nuevo por su iglesia, gloria al nombre del Señor. Y de la misma manera que Moisés levantó la serpiente, Cristo murió en una cruz. Todo el mundo lo vio, todos los pueblos lo vieron, ¿verdad? Pero de esa misma manera, así mismo que va a hacer el Señor, va a volver por su pueblo, gloria al nombre del Señor. Jesús, Juan afirma que el Hijo del Hombre sería levantado, bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener fe en el Hijo de Dios, aleluya. Si Dios el Padre no hubiese levantado a su Hijo, no hubiese habido salvación para la raza humana, gloria al Señor. Cristo vino para restaurar a Israel y restaurarnos a todos nosotros. Y dice, una mirada de fe es la que puede ¿qué? Salvar al pecador. Y si tú vienes, ¿qué pasa? Siga. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Así que la salvación, que en teología se llama la soterología, clase que dio mi hermano, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Solamente hay salvación en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Aleluya. La salvación viene de Cristo. En el acto de la salvación confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte, y a su nombre. ¿Cuántos han nacido a esa nueva vida? ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Desde el momento que usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted tiene vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que Cristo le reveló a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Como te dicen esta mañana que es necesario nacer de nuevo. Ya nosotros nacimos de nuevo, pero tenemos que mantener ¿qué, hermano? ¿Qué tenemos que? La fe. Tenemos que mantener ¿qué? Esa salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Gloria al Señor. No nos dice luego cómo salió Nicodemo de allí, pero sé que salió transformado. Porque después Cristo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Cristo descendió del cielo para estar entre nosotros, fue para salvar al mundo, como dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué lindo, qué bueno que Cristo vino para salvarnos. Amén.